Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando un tema que es realmente apasionante, un tema que dentro de nuestras iglesias llena de curiosidad a todos los fieles creyentes de la palabra de Dios. Y esto es a saber el tema de las profecías. Algunos de nuestros miembros en las iglesias parecieran estar especialmente interesados qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que revela el futuro, qué es lo que va a suceder. Y eso está bien, porque esto hace que el creyente tenga los ojos abiertos a lo que está aconteciendo a su alrededor. Esta semana vamos a dar respuesta a muchas interrogantes con relación a lo que son las profecías. La lección de esta semana es la número 10 y su título es Profecía y Escritura. Oiga bien, profecía y escritura. ¿Qué es la profecía? La profecía es la revelación que Dios le ha dado a sus siervos. Y esta revelación tiene que ver con los acontecimientos en el futuro. Pero hay profecías que ya se cumplieron. Hay profecías que se están cumpliendo y hay profecías que se cumplirán. Nuestra manera de verlo y de creerlo es historicista, no es preterista, es historicista. En otras palabras, la profecía se comprueba con lo que ha sucedido en la historia a lo largo de toda la vida de la existencia humana. Esta semana vamos a aprender, a estudiar, a descubrir temas interesantes. Vamos a comprender cómo la profecía y la escritura se cumplen. Y digo más, recuerden lo que dice Deuteronomio 29:29, dice, porque las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las ocultas pertenecen a Dios. Por lo tanto, hay profecías que nosotros no podremos sobrellevar en esta vida. Cristo dijo, no les diré todo porque no pueden sobrellevarlo todo. No todo lo puedes entender, pero lo entenderás después. Por lo tanto, es importante darnos cuenta que al escudriñar las escrituras tenemos que aprender para enseñarle a otros, para ser testigos de la interpretación que Dios nos revela. Además de esto, tenemos que entender que hay particularmente en algunos temas de la escritura son difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su propia perdición. Tenemos que encontrar la verdad en la Biblia, la verdad y solo la verdad. Y al hacer esto, indiscutiblemente, algunas personas con buenas intenciones encuentran errores, se confunden y pueden ser desviados. Pueden convertirse en falsos maestros porque ignoran las escrituras o porque de manera intencional algún enemigo les ha metido ideas en su mente. Por lo tanto, la lección de esta semana es muy importante. Vamos a comprender y a descubrir temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué nos dice Pedro acerca de Jesús en el Antiguo Testamento? Ya estaba profetizado de Jesús en el Antiguo, usted va a estar descubriendo esto. Seguidamente va a descubrir cuáles son las evidencias de los testigos que en el pasado, testigos en el pasado fueron presenciales de lo que aconteció. ¿Cuáles son esos testigos presenciales? Usted va a comprenderlo esta semana. Además, va a descubrir qué significa hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué quiso decir Pedro con esto? Usted va a estar aprendiendo esto esta semana. Pero también va a conocer, al estudiar, va a descubrir cómo nos ayuda la palabra a nuestra vida. Sí, cómo la palabra profética nos ayuda a nuestra vida aquí y ahora mismo. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Segundo de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. La Biblia dice así: pero antes de entrar en el repaso, el estudio de la lección de esta semana,
te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, Padre, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiar y purificar nuestros corazones. Que tu presencia, Señor, venga en la presencia gloriosa de tu Espíritu para que nos dé la revelación de tu palabra. Bendícenos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol San Pedro, como se le conoce popularmente, está dando una revelación para aclarar en la mente, en el corazón de aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos, abusados, ultrajados de la iglesia de Asia Menor. La situación era terrible. Recuerden, estaban bajo presión, siendo perseguidos, siendo abusados. Estos hermanos estaban atentos, viendo las profecías, buscando profecías, tratando de encontrar revelación, tratando de encontrar una respuesta a tanta dificultad que ellos estaban viviendo. Como le pasó al profeta Daniel. Estaba en tiempos angustiosos y él buscó en oración al Señor. Y aquí el apóstol está diciendo que ustedes, hermanos, tienen la palabra. La palabra no es una palabra común, es una palabra profética. Profética significa que es una revelación de lo que va a acontecer en el futuro. Y dice el apóstol, está bueno que ustedes pongan atención a estas cosas o a esta palabra profética, porque esta palabra, al estar ustedes atentos a esta palabra, ustedes van a recibir una luz como una antorcha que les va a alumbrar hasta que amanezca, hasta que aparezca el día glorioso, hasta que llegue ese día cuando todo es oscuro se va a disipar y entonces venga el lucero de la mañana a vuestros corazones. Como ya dije en la lección de esta semana, su título es Profecía y Escritura. Oiga bien, no solamente es profecía, la profecía no es solita, la profecía está basada en la Escritura. La Escritura es la profecía. Dice aquí, al continuar nuestro estudio de las epístolas de Pedro, un punto debería destacarse. Cuán seguro y confiado está Pedro en lo que está escribiendo. Podemos ver lo mismo con Pablo, una convicción clara y firme. Ellos estaban de alguna manera proclamando, enseñando, dando a conocer a Jesucristo muerto, crucificado. Él era el Señor, era el Redentor, Él era la profecía. El ungido, como leímos la semana pasada, estudiamos, Él era el Mesías príncipe. De Él hablaba la profecía. Cristo es la profecía misma. Sin Cristo no hay profecía, porque dice hasta el Mesías príncipe habrán tantas semanas. O sea, Cristo mismo es la profecía. Ahora, en estos textos, para esta semana veremos más de esa certeza de Pedro, e incluso nos dice que tiene tanta certeza. No creemos, dijo él, fábulas artificiosas. En otras palabras, hay gente que trae profecías, fábulas artificiosas, cosas fantasiosas, y todo es profecía porque todo es profecía. Dice Pedro, no, nosotros no seguimos fábulas artificiosas. La profecía ya está escrita en la palabra, ya se cumplió, la historia lo comprueba y se va a cumplir de acuerdo a la palabra. Pero hay quienes están inventando nuevas profecías, nueva luz. El apóstol dice, oigan, tengan cuidado con eso, porque también dice, aquí habla de dos cosas muy interesantes. Pedro estaba seguro de lo que creía por dos razones. Primero, él era un testigo. Él era testigo de lo que Dios le había dicho a través de Jesucristo que pasaría con él. Él le reveló el futuro. Y número dos, en segundo lugar, dice, y quizás más importante, porque casi ningún otro sería testigo presencial. Esta, la palabra profética más segura. O sea, él dice que la Biblia y la Biblia sola se interpreta. Recuerden, las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas pertenecen a Dios.
enseñando las Escrituras para la certera ratificación de Jesús, especialmente las secciones proféticas que hablaban acerca de Él. Oiga bien, Cristo es la profecía, Él es la profecía. De tal manera que podemos ver que no hay duda ninguna. Aquí se presenta que si Jesús y Pedro tomaban la Biblia con tanta seriedad, entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Para usted, ¿no es acaso segura la palabra? Por eso estamos estudiando esta semana. Veamos qué nos enseña la lección en el día domingo. ¿Y qué quiere decir esto que nos dice Pedro que Jesús está en el Antiguo Testamento? Veamos qué nos dice la lección.